Como les decía recién, ya recibimos a Esmeralda Mayada, licenciada en Astronomía, docente uruguaya. El Comité de Designación de Cuerpos Menores de la Unión Astronómica Internacional denominó a un asteroide con su nombre recientemente, le puso su nombre. Todo un reconocimiento para Esmeralda, que además es la primera mujer en recibir una distinción así. Bienvenida, Esmeralda. Es mujer uruguaya. Uruguaya, perdón, no, pero claro. hay una primer mujer que es Buyunusa, la India. Es cierto. La India charrúa. O sea que serías la segunda. Sí, sería la segunda. Serías la primera astrónoma en todo caso. Claro, la primera mujer astrónoma uruguaya, claro. Ahí sí. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Eso es grave. Estaba lavando la cocina. Ajá. Tenía un delantal puesto encima y el teléfono en un bolsillo debajo, no lo podía sacar. Empezó a sonar el teléfono. Claro, las manos mojadas. Claro, cuando saco el teléfono ya se había cortado, era un amigo, Alberto Cereta, también muy astrónomo, que me quería felicitar, pero ya había cortado, entonces traté de llamarlo y me daba ocupado, y atrás me vino un mensaje, y bueno, cuando pudimos hablar, te felicito, y tú si te felicitan y no es tu cumpleaños, ni acabas de tener un hijo, ni ¿por qué preguntas qué pasó? Y me dice, por el asteroide. ¿Qué asteroide? Bueno, ahí cuando terminamos de hablar fui a mirar y en la computadora ya tenía mensajes por correo electrónico y ya había cosas en Facebook. Qué sorpresa, fue ¿no? Una sorpresa, sí. Porque no fue algo que tú promoviste, digamos. No, en realidad no podría promoverlo. No podrías tampoco. Claro, yo podría promover tal vez podría promover el que se le diera el nombre de un asteroide a alguien, claro. Y tendría que fundamentarlo. Exacto. Y el hecho de que yo lo promoviera no significaría que fuera a salir. Claro. El comité ese tiene que evaluar los méritos que se y en este caso, ¿quién propuso tu nombre? Bueno, fue el Club de Astrofísica de Paraguay. De Paraguay, los paraguayos. Sí. ¿Con quién has trabajado? ¿Has estado en contacto? ¿Conocen tu trayectoria? He estado algunas veces en Paraguay en algún encuentro de astronomía aficionada. Y además ellos están en contacto con la Asociación de Aficionados a la Astronomía, de la que yo soy fundadora y en este momento presidenta honorífica. Claro. Y parece ser, según me dijeron los acá, que ellos, los paraguayos tenían posibilidad de proponer nombres para algunos asteroides. Es decir, tenían asteroides a los que ellos podían proponerles nombres. Y les pidieron a la gente de acá, de aficionados, a ver algún latinoamericano que querían proponer. Y tengo entendido que propusieron varios, pero salimos dos. Un astrofotógrafo paraguayo y yo. ¿Y tú? O sea, por eso no te avisan antes, porque si te avisan y después no salís, claro, quedarían horrible. Entonces supongo que por eso no avisan antes. No avisan. ¿Y cada cuánto bautizan asteroides, digamos? ¿Es algo común? No, sí, es común, es continuo. Porque a medida que se van conociendo. El mío es 16.000 y pico. 16.277. Pero ya que se conocen esa cantidad, ¿se puede decir? Se conocen más de 500.000. Ah. El problema es que han sido descubiertos en surveys que descubren a veces de a cientos todos juntos. ¿Ah? Y muchos después va resultando que son el mismo. Por ejemplo, el mío, ahí en el JPL, en la descripción, hay unas designaciones alternativas que se refieren a otras veces que había sido visto antes como descubierto. Y después que analizan las órbitas, llegan a la conclusión, pueden viajar, digamos, para atrás y para adelante en el tiempo y decir, bueno, que estaba con este nombre es este otro, que estaba ahí en esa época. Va evolucionando. Entonces se le da un número definitivo. ¿No? Ahora, recordemos básicamente qué es un asteroide. ¿Es un cuerpo rocoso? Bueno, un asteroide es un cuerpo rocoso que es, digamos, los escombros, los restos del disco de acreción en el que se formaron los planetas. Al formarse el Sol, se forma cuando una nube de gas se colapsa por su propia gravitación, se hace tan densa que logra detenerse, condensarse, y se forma en el centro una estrella, y con los materiales sólidos, y gas y mucho polvo, se forma un disco alrededor. Porque eso empieza a girar muy rápidamente, justamente por conservación del momento angular. Aunque girara muy poquito la nube inicial, al contraerse, tiene que aumentar la velocidad de giro. Claro. Y al aumentar la velocidad de giro se produce ese disco. Y en ese disco se van formando los planetas. Y los planetas van comiéndose todo lo que va quedando por ahí. Pero justamente entre Marte y Júpiter quedaron una zona, todo un disco de
cuerpos rocosos que no pudieron acretar para formar un planeta. No se pegaron, hablando en claro, criollo. no pudieron ir haciéndose esa unión. Como hay otro disco, se llama el Cinturón de Kuiper, que está más allá de Neptuno, pero que ese está formado fundamentalmente de cuerpos de hielo. Porque en ese disco, el material del que se formaban los planetas, siempre se formaron primero grupos de cuerpos sólidos. Y sobre ese cuerpo sólido, por gravitación, se fue quedando a veces gas, a veces no. Por eso están los planetas, los primeros 4, claro. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que son rocosos y los otros con gaseosos. Relativamente poca atmósfera. Venus es la que tiene más, y la Tierra tiene buena atmósfera, pero ni comparación con las atmósferas que tienen los otros planetas que normalmente se les llama planetas gaseosos. Tienen un núcleo de material sólido, pero tienen mucho gas. Ahora, esos planetas gaseosos se formaron más allá de lo que se le llama la línea del agua, que es donde el agua pudo condensar, formando bloques de hielo. Entonces, esos bloques de hielo, había mucha agua, mucho vapor de agua en la nebulosa. Esos bloques de hielo le dieron más masa a los cuerpos de más afuera y permitieron que acretaran mucho más gas. Por eso son más grandes, los planetas gigantes están afuera. Hacia afuera, esto. Y lo que son los asteroides, son los restos de material que sobró. Ahí está. Este asteroide, el tuyo, vamos a llamarlo así, ¿se puede ver con un telescopio potente, según te escuché? Bueno, no. ¿O no? Que yo tenga entendido, solamente lo han fotografiado. Claro, los asteroides, no se puede ver. Los asteroides, la forma de descubrirlos es sacar una foto con seguimiento del telescopio para que no tenga movimiento diario, donde aparecen las estrellas todas como puntitos. En esa foto encontrás de repente una cosita que aparece como una rayita, se movió. Entonces, si se movió, no es una estrella. Ahí está. Esos son los asteroides. Bien. Si algunos son con una cierta materia alrededor, con gas, que se ven borrosos, esos son los cometas. Ahí está. Pero todos son cuerpos menores que se detectan justamente por su movimiento entre las estrellas. Bien. Y hablando del procedimiento para nombrar cometas y asteroides, sí. No es el mismo, ¿eh? No es el mismo. Los cometas llevan. Si tú descubrís un cometa, seas astrónomo, seas un paseandero que mira para arriba y ve un cometa, sí, lleva tu nombre. En cambio, los asteroides no es el nombre del descubridor, sino que el descubridor muchas veces puede. En general, el descubridor muchas veces propone. Acá, por ejemplo, se descubrieron 2 en el Observatorio de los Molinos, y a los 2 se propuso por el cuerpo de, sobre todo Gonzalo Tancredi, pero todos ahí estuvieron de acuerdo, que se propuso que se les dieran los nombres de los dos de los últimos charrúas, Baimaca y Guyunusa. Ahí está, que esos fueron los primeros. Se propuso y hicieron la promoción y salió. También hay un asteroide que se llama Montevideo, a propuesta de Gonzalo Tancredi. Ahí está. Se había descubierto un survey que habían hecho en el que él participó, y pidió que se le pusiera el nombre de Montevideo. La ciudad de Montevideo, si yo no me equivoco, es 6252, 6252. Ahí está. Así que esos serían antecedentes. Claro. Tancredi también tiene. Tancredi fue el primer uruguayo vamos a decir que es el Gonzalo Tancredi. Ahora es el director del Departamento de Astronomía de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. República. Está también uno Julio Ángel Fernández, que era el director anterior y que sigue siendo docente de la facultad. Hay uno Gallardo, por Tabaré Gallardo, que es docente de la facultad. Hay uno por Caldeiro Barcia, que se llama Caldeiro, el asteroide, que se le puso en homenaje. 9 más o menos o 10. 9 o 10 deben 9 ser. o 10. Sí. Después está Licandro también, pero Licandro es uruguayo y se licenció acá, pero se doctoró después y está en España hace años. Bien. Esos serían los antecedentes de toda esta Claro. denominación que vino a cuento con el tuyo. ¿Hay alguna otra característica de este asteroide concreto que lleva tu nombre que quieras destacar? No, es un asteroide del montón, muy estable, va a quedarse ahí, no se me va a escapar, porque es una órbita, más o menos cuando está más cerca del Sol, está a 2 veces y media la distancia de la Tierra, y cuando está más lejos, está a 2 veces y 3/4. Es una órbita casi circular, una elipse, un poco más excéntrica que la de la Tierra, pero no muy excéntrica. Así que es súper estable. Bastante estable. Arranquemos un poco antes todo esto, ¿no? Porque ahora llega esta denominación, pero tu historia y tu unión con la astronomía viene de muchísimo antes, desde tus primeros años, digamos, claro. ¿no? ¿Cuándo arranca esa pasión tan marcada
Porque a los 15 ya hubo tan un hito. marcada al principio. A los 15 yo estaba en cuarto año en el Liceo Zorrilla, tenía de profesor Alberto Poquintesta, que era uno de los mejores profesores. Yo tengo todavía recuerdos de Poquintesta explicando en el pizarrón el movimiento de la luna con un dibujo para explicar cómo la trayectoria de la luna, si bien siempre está curvada hacia el sol, cuando está por fuera de la Tierra, de la órbita de la Tierra, la curvatura es más grande, es más chica, perdón, es más cerrada, y cuando está por dentro, que nosotros pensamos que se mueve alrededor de la Tierra, pues no se mueve alrededor del Sol, y la Tierra lo que hace es modular ese movimiento. Y yo se lo entendí clarito ahí a los 15 y no me olvidé nunca más, explicándolo en el pizarrón con tiza y pizarrón negro, porque no existían los otros pizarrones. Bueno, y él, o sea que te marcó ese profesor. Sí. Él justamente me invitó a mí y a otros compañeros. Fuimos 5 de ese cuarto los que fuimos fundadores de la asociación. Lo que los otros 4 después no se Asociación de quedaron. Aficionados de Astronomía. Ahí tenías 15 años. Yo ahí tenía 15 años, estaba haciendo cuarto. Claro. El 16 de octubre de 1952. ¿Y la fundan el profesor y estos 5 alumnos entre los que estaban? No. Se iba a fundar por gente aficionada de fuste, gente que sabía y que era grande. Y nosotros participamos nada más. En realidad mi mérito fue muy poco. Mérito tuvieron, por ejemplo, Juan Diego Sanz, pobre que ahora ya falleció, que fue después el primer, cuando se empezó a darle a la asociación unos presidentes honoríficos. El primero fue Juan Diego Sanz, el segundo fue Juan Ángel Viera, que ellos dos fueron el alma de la asociación. Pero cuando ellos fallecieron, bueno, ahora yo voy quedando. La cuestión es que tú te sentís muy atraída por este mundo. ¿Había alguien en tu casa, en tu familia? No. ¿O era un viaje tuyo solo? Yo quería ser ingeniera. Estaba estudiando ingeniería. ¿Y entraste a la Facultad de Ingeniería? Entré en la Facultad de Ingeniería. ¿Estudiás cuántos años? En la Facultad de Ingeniería estudié 3 años. Cuando estaba haciendo tercero, es decir, cuando estaba haciendo segundo, conocí a Gladys Vergara, otra gran persona relacionada con la astronomía. Ella sí apasionada de toda la vida. Ella había dado 2 concursos para dar clases de cosmografía. Y ella estaba tratando de hacer lo que yo después hice mucho después, la licenciatura. Pero en aquel entonces no había programa. Ella tenía que presentar un programa. Y entró a la Facultad de Ingeniería para hacer algunas materias de matemáticas que las tenía que presentar. Y ahí empezamos a estudiar juntas. Y ella conoció esa necesidad que yo tenía de que yo quería trabajar en la enseñanza, necesitaba sueldo. Yo daba clases particulares, pero necesitaba sueldo. Había estado tratando de conseguir clases de matemáticas. Y ella me dijo, ¿por qué no te presentás a un concurso de cosmografía? ¿Vos te gusta la cosmografía? Yo te ayudo a presentarlo. ¿Cómo se define la cosmografía? Cosmografía era el nombre primero de la materia. Hasta el año 1974, la materia que se daba en cuarto era cosmografía. En vez de astronomía, como fue después. En 1974, a instancias del inspector de esa época, se le cambió el nombre por astronomía. O sea que mi concurso fue para cosmografía. ¿Y empezás a dar clases? Y empecé a dar, yo di el concurso en el año 58 y empecé a trabajar en el 59 en secundaria. Pero gracias a Gladys Vergara, que fue después, ella se retiró con 80 años ya cumplidos de la Facultad de Ingeniería, donde daba geodesia. Ahí está. ¿Y no estudiaste astronomía de pique? Porque entonces no existía como tal. Bueno, no existía el IPA, no querías, y no existía tampoco la licenciatura, y a mí no se me había ocurrido. No. Yo lo que quería al principio era ser ingeniera. Y luego me gustaba mucho la astronomía, iba a la asociación, a veces se hacían cursos y iba. Estudiabas de forma autodidacta, digamos, seguías. Claro. Y justamente lo que ella me dijo, Gladys Vergara, fue, con lo que vos sabés de matemáticas, si querés yo te preparo en 2 meses. O te doy material, te preparás en 2 o 3 meses. ¿Para qué? Para ser docente. Concurso. Para el concurso de secundaria. Ahí está. Y fue lo que hice. Y empezaste. ¿Y te gustaba dar clases en aquel momento? Me gustaba dar clases, además, sobre todo en los primeros años lo que me conformó de haber dejado la carrera fue el ver cómo la astronomía ayudaba o podía ayudar a la gente a entender las matemáticas. ¿Ah, sí? Yo eso nunca me olvidé, yo no sé si fue el primer año o el segundo, me acuerdo que fue en el Liceo de Colón y yo trabajé en Colón nada más que en el 59 y en el 60, que vinieron 2 chicos a hablar conmigo a la puerta,
a agradecerme, porque desde que yo les explicaba las cosas de astronomía, de cosmografía, ellos habían empezado a entender mejor las matemáticas. Mirá vos. Por eso yo peleo en que hay que mantener la astronomía, que ahora tienen 2 horas nada más en cuarto, está muy reducida, semanales. Claro. Las han ido encerrando y pienso que son muy importantes, es muy importante. ¿Y cómo para aporta la astronomía a la matemática? Porque uno pensaría que es al revés, No, sabiendo mucha matemática. La astronomía usa las matemáticas y las usa de manera racional que la gente puede entender. Y además desarrolla el sentido crítico, te hace pensar. Y eso es muy importante para la juventud. Claro. Que piense. Que piense, sí, ni hablar. Algo que te parece que tendría que estar incluso profundizado. Entonces. Claro, sí. ¿Por qué te parece que nadie ve el valor que tiene la astronomía y la van reduciendo cada vez más? No sé, porque como ahora tenemos todo el mundo tiene celular y computadora y puede entrar en internet y puede averiguar las cosas, pero pienso que es necesario que haya una cierta orientación para que uno estudie qué es lo que necesita. Una cierta orientación para que la mente se desarrolle en una forma adecuada. Y sobre todo 2 cosas. Hay 2 o 3 cosas que son importantes. Una, el cielo, que cada vez tenemos menos cielo con la contaminación lumínica. Y eso ayuda mucho. La contaminación lumínica es gravísima. Es cada vez peor. Y lo peor de todo es que significa un desperdicio de luz, porque es mucha la energía que se va para el cielo. Y esa que se va para el cielo se pierde como energía y molesta para la observación. Ahora empezaron a iluminar con LED, que parece que gasta menos, pero que lo molesta peor, ¿no? Porque ya no hay ni filtros. Las fotografías de cielo para esas zonas quedan con el reflejo del LED, no hay forma de... O sea, a la hora de investigar, o tú hablas de observar como de cualquier... observar aficionados. Las fotos más lindas las hacen los aficionados. Porque para investigar se usan telescopios que están, bueno, en Chile, ¿no? Pero para que la gente empiece a gustarlo, ¿no? y utilice todo eso como forma de desarrollo propio, ¿no? Tiene que ver el cielo, si no los entusiasma. Tú decís, en las ciudades eso... En las ciudades se pierde. Hay niños, yo he ido, hace poco me hicieron el comentario de una niña que fue, creo que al cerro, o no sé a dónde, y creo que vivía en Pocitos, y dijo, hay tantas estrellas, nunca había visto tantas estrellas. Y eso es importante. Y yo creo que estamos desconectando al hombre de lo que fueron sus raíces científicas, porque la primera ciencia que hizo el hombre fue en el cielo. El hombre primitivo tenía toda la noche para mirar el cielo, porque no iba a dormir de repente de 14, 15 horas que duraba la noche. Y miraba el cielo. Y en el cielo encontró desde cosas hermosas que desarrollaron su sentido artístico, hasta cosas periódicas que le permitieron medir el tiempo, de cierto modo, y todo eso fue fundamental. Y la reflexión también, decías tú. Y claro, la reflexión, fundamental para que el ser humano se desarrollara como lo que es, un ser pensante. Y eso se está perdiendo, pienso que es como perder el contacto con las raíces, que se puede pensar con otras cosas, pero eso debería Tú decías en una nota, es peor que no ver el mar, los niños es peor no ven que no ver cielo. el mar. Yo amo el mar y me parece tristísimo que haya gente que no conoce el mar, pero que haya gente que no conoce el cielo, en todo el mundo, cuando el cielo está arriba de la cabeza de cualquiera. Hay que sacarle ese manto de luz para que pueda ver el cielo. Y se puede ver aún sin saber nada. Porque a veces la gente dice, lo que pasa es que yo miro y no sé qué mirar, pero es dejarse sentir. Lo podés gustar. Yo vengo ahora de San Rafael. Allá se ve la Vía Láctea, se ve como se ven las fotos esas espectaculares. Ahí salís a la calle y ves la Vía Láctea. Disculpa, ¿San Rafael dónde? En Mendoza. Fui a una Star Party que se hace casi todos los años. Es un encuentro de astrónomos aficionados. Ahí van casi todos aficionados. Algún profesional va, pero la mayoría son aficionados. Y llevan sus grandes telescopios y sacan fotos. Y permiten que todos los que estamos en el encuentro recorremos y sacamos fotos. Aporten. Sí. Quizás algo también que no se va transmitiendo y no se va educando, porque ¿quién le dice a un niño mira para arriba? La familia, sus maestros, en fin.
Bueno, pero ¿y te parece a vos que si el cielo fuera el cielo que veían nuestros antepasados, los niños no mirarían el cielo sin necesidad de que nadie les dijera que lo miren? Sí. Lo que pasa es que ahora los que tienen astronomía y tienen que observar, de repente no encuentran lo que buscan, porque es tanta la luz que es difícil. Ahora se les puede marcar que vean la puesta de sol, claro, sí, que vean cómo la puesta de sol se corre para el sur o para el norte según la época, pero mucho más, se les puede marcar que observen las fases de la luna, cómo van evolucionando. Pero de las estrellas es muy poco lo que se les puede ¿Y para ti cómo sería, cómo habría que manejar esa energía lumínica para que no jueguen contra esto otro? No tengo mucho claro la parte técnica, pero hay trabajos hechos de lámparas que dan la luz para abajo, y que producen la seguridad que es necesaria y que no desperdician luz, que no hay luz que suba, y reglamentando que no se puedan, por ejemplo, que no se puedan iluminar los edificios. ¿Para qué iluminar los edificios? De abajo con una luz que si quieres dormir adentro, yo no sé, yo vivo en casa, pero si viviera en un apartamento de esos, que me están iluminando la ventana, me tengo que ir a dormir a un cuarto interior. Claro. O cerrar la ventana herméticamente. ¿Y tú, Esmeralda, dónde mirás el cielo? Yo lo miro acá en Montevideo, a un media cuadra de Avenida Italia lo veo, pero lo veo mucho mejor en Jauregui Berri, aunque también ahora ya están empezando con mucha luz. Es algo que haces diariamente. En Jauregui Berri se ve muy lindos. Y han hecho el grupo de Asociación de Aficionados a la Astronomía, 2 o 3 veces han hecho, digamos, una noche de observación en una parte de terreno que yo tengo limpia, ¿sí? Libre, y van y han llevado telescopios y eso. Yo tengo un telescopito, pero... ¿Un telescopito tenés vos? Yo tengo uno chiquito, así que lo heredé en una forma... siempre por comprarme uno, al final nunca me lo compré. O sea que te valés de tu vista tan solo y... Bueno, descubrí ahora en la Star Party que tengo la vista muy bien, porque se hizo un concurso por un muchacho que también tiene un asteroide, es un argentino, se llama Sebastián Otero. Preparó una observación de unas estrellas para hacer apreciación de brillo a simple vista, dando unas técnicas. Y yo no gané el premio, pero quedé segunda, por menos de 0,02 magnitud, con mis 78 años. Muy bien. Así que de la vista estoy bien. Retomemos un poquito tu historia. Te metes en Facultad de Ingeniería, das clases después de cosmografía, después astronomía. En los últimos años entré en el IPA, cuando empezó a funcionar el IPA, entré en el IPA como docente del IPA. ¿Y cuándo te metes a hacer la licenciatura en astronomía? Porque eras grande ya. En el año 76 había hecho un curso de perfeccionamiento docente y ahí me entusiasmé con volver a estudiar y me inscribí en la facultad. Pero en ese momento la facultad no tenía programa. Justo eran años difíciles. Volví a encontrar a Alberto Poquintesta, mi viejo profesor, tenía una de las materias y bueno, yo era la única alumna, estuvo muy lindo ese año, me divertí mucho, pero cuando les dije a él y al otro profesor que era, ahora no me acuerdo el nombre, un muchacho que está en Estados Unidos, que fue también de los primeros licenciados, les pregunté, bueno, ¿pero y qué empiezo a estudiar para el examen? Me pidieron que yo hiciera un programa, y yo en realidad lo que necesitaba era dirección. Yo ya estaba harta de preparar yo las clases, que yo quería que me enseñaran. Claro. Entonces al final ahí dejé. Y en el año 87, que cumplí 50 años y ya me quedaban 2 para poderme jubilar, ahí sí. Me inscribí de vuelta y empecé a ir a algunas clases, pero recién en el 89, cuando me jubilé, ahí me dediqué de lleno. O sea que ahí entraste a facultad, Entré a facultad. Licenciatura en astronomía. Y estuve, digamos, sin hacer nada, estuve el 89, en el 89 había reingresado en el IPA, pero no me convenció. En el 90 estuve sin hacer nada. Y en el 91 ya había dado unas cuantas materias y me había inscrito para hacer el grado 1. Pero cuando estudiaste astronomía, la licenciatura, con 50 y pico de años, serías la más grande de la clase. Sí. Tranquilamente. Sí, eso nunca me preocupó. No te preocupó para nada. No,
¿Y por qué antes no? ¿Que tu vida familiar también incidió? No sé. No, yo qué sé, tengo 2 hijos, siempre manejé la casa y tal vez no tenía mucho entusiasmo, no había pensado en estudiar, leía mucho, pero además la tarea docente, con todo eso que la gente dice a veces, ay, los profesores tienen tanto tiempo libre, lleva mucho tiempo, porque hay tiempo de preparar las clases, tiempo de corregir escritos, no es las horas que tenés marcado. Y yo en los últimos años tenía 30 horas en secundaria, bueno, algunas tenía de observatorio, porque también trabajé en el observatorio del Liceo de Larrañaga, del Liceo 3. Tenía algunas horas asignadas en el observatorio. Y Esmeralda, ¿y hoy cómo lo volcás? ¿Seguís haciendo charlas por el interior, algo que hiciste durante mucho tiempo? Sigo haciendo, sobre todo me inscribo todos los años en lo que se llama la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Presento alguna charla. ¿Aquí en Montevideo? No, acá en Montevideo la DINACIT es la que lo maneja, pero yo con eso he ido a Artigas, a Rocha, Trinidad, a Minas. ¿Y ahí das conferencias y charlas? Ahí, claro, yo presento charlas y los liceos o los centros MEC me piden a mí con determinada charla. Y ahora tengo un montón de comprometidas porque con este asunto me han llamado de la escuela 153, de no sé dónde. Tengo que... Y los que son cerca voy a ir igual, aunque no. Porque la Semana de la Ciencia y la Tecnología es una cosa que a uno le financian. Por ejemplo, para ir a Artigas me pagaron un pasaje y un viático. Si es un lugar al que voy con auto, me pagan un viático para la nafta. ¿Te hubiera gustado viajar a Estados Unidos, a esos grandes países donde hay mucha investigación Unidos, no, me gustaría ir a Chile, a los telescopios de Chile. A eso me hubiera gustado. Y después no tenés medios para hacerlo. La astronomía me ha hecho viajar mucho porque he ido a México, a Córdoba, con la aficionada y con la profesional, con las dos. A México fui justamente cuando me recibí de licenciada con 61 años, presenté una charla sobre lo que fue mi tesis de grado. La presenté en México en una reunión regional latinoamericana de la Unión Astronómica Internacional. Y ya aproveché a viajar a Cuba también, mi esposo me acompañó, fue un lindo viaje. ¿Te reconoces con un espíritu especial en el sentido de que hay gente que a la edad que vos entraste a facultad, aunque tenga una vocación que nunca pudo concretar, hay gente que dice, ay no, a esta edad ya está, no lo hago? Bueno, ¿y vos te recibiste a los 61? Sí, no, y sigo estudiando. ¿Estudiás diariamente? Y empecé, según el material que tengo y el tiempo que tengo, leo. Y yo qué sé, yo empecé la maestría, ¿no? Después de... ¿Ah, sí? Sí, y tengo todas las materias aprobadas, me sobran 10 créditos. Lo que pasa es que la tesis, tomé un tema que al final no me convenció y abandoné la tesis. Y después no empecé de vuelta. O sea, que hiciste la licenciatura y la maestría, te faltaría Sí, prácticamente hasta casi los 70 años seguí estudiando. Y hasta los 71 y medio estuve trabajando en la facultad. Ahí está. ¿Qué te dejás? Si pasás raya, decís qué te dejó la astronomía en tu vida. ¿Qué me dejó la astronomía en mi vida? ¿Cómo te...? Muchísimo, todo, porque primero me dio medio de vida digno, me gané la vida haciendo lo que me gustaba hacer, que eso es muy importante. Me la gané bien, no me sobra el dinero, pero no necesito, puedo ayudar incluso y puedo viajar de vez en cuando. Me dio amigos en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, me dio amigos, me dio el sentirme cómoda en una cantidad de ambientes. Y bueno, y me dio el mantener la mente ocupada siempre. Siempre están viniendo noticias, cosas que vos no esperás que puedan llegar y llegan. Usás obviamente la computadora muchísimo para nutrirte. Lo que pasa es que a mí siempre esas cosas, nunca fui de quedarme atrás. Por el año 84, antes de jubilarme, fui de los primeros docentes que hicieron los cursos para dar computación en las clases. Hice cursos de programación en esa época, trabajé en programación en la facultad, en toda la parte de lo que hice después. Ya lo que hice en la tesis lo hice trabajando.
Sos una mujer de avanzada en ese sentido. Sí, sí, sí. Pero es un poco mi carácter. A los 4 años volé por primera vez en un avión chiquito, en las faldas de un médico y con otro médico manejando, porque estaba convulsa, y me sacaban el cuerpo para afuera para cuando me daban los accesos de tos. Y eso para mí sigue siendo la cosa más linda de mi vida, ese vuelo. ¿Lo recordás así tan Lo claro? recuerdo así. A los ¿Esa 8, sensación de libertad o de, Sí, o de sí. temor? Porque otro niño se hubiera de asustado. temor no. Yo lo que pedía bajar a agarrar las casitas de juguete que veía allá abajo. Para mí eran casitas de juguete. No había interpretado todavía que eran casas grandes, que yo las veía chiquitas porque estaba lejos. Y ese era el Entonces, tratamiento. Sí, a los 8 o 9 años agarré un ternero en la casa de campo por los cuernos, porque decían que los toros había que agarrar por los cuernos. Le bajé la testuza así, le dije a mi hermana, que tenía 4 años menos, subiste, que yo te lo aguanto. Nos tiró las 2 a la miércoles, pero era fue siempre, nunca le tuve miedo a nada. Siempre peleo. Y voy a seguir peleando hasta el último día. Esmeralda, muchas gracias por haber venido hasta acá. Muchas gracias a ustedes. Y mucho éxito con todo lo que venga. Muchas gracias.